Sí, bueno, es una pérdida. Obviamente el Papa Francisco había tenido buenas relaciones con el clero islámico chiita que domina o que gobierna aquí en Irán. Aquí nadie olvida esa gran visita que hizo el Papa al país vecino, a Irak, después de proclamada esa victoria contra el Estado Islámico en el 2021. Era la primera visita que hacía el pontífice después de la pandemia y fue una visita muy especial, no solamente para todos los iraquíes, especialmente para los cristianos de ese país, sino también para los chiitas en esa visita que tuvo unas grandes medidas de seguridad, por lo que nos podemos imaginar lo que significaba esa visita de altísimo nivel, primera y tal vez la única visita de ese gran nivel que ha vivido Irak desde aquel momento después después de esa derrota o llamada así, o eliminación del Estado Islámico que fue en el 2000, entre 2016 y 2017. Lo que nos encontramos fue ese encuentro que tuvo el Papa con el gran líder de los chiitas en Irak, Ali Sistani, que es uno de los ayatolas, sino el más adorado por toda esta secta o esta rama del Islam, que si bien no es mayoritaria en el mundo, sí lo es tanto en Irán como en Irak y como en el Líbano dentro de los musulmanes. Así que fue un encuentro que nadie olvida, no solamente por el significado, sino también por la valentía y el apoyo que demostró el Papa Francisco, no solamente, repito, hacia los cristianos de ese país, muchos de ellos han abandonado Irak, especialmente después de esa invasión norteamericana en el 2003, las guerras posteriores, y obviamente esto se hizo aún más profundo después de esa guerra contra el Estado Islámico, cuando tomó casi el 30% del control de ese país en 2014 y tuvo gran énfasis en poblaciones de mayoría cristiana, especialmente en el norte del país, sino también lo que significó para toda la población iraquí y también para los musulmanes de la región. Ahora, ¿cómo podemos destacar o calificar esta propuesta o los pronunciamientos del Papa Francisco, su postura sobre los conflictos, los distintos conflictos también en Medio Oriente, Catalina? El Papa, como lo vimos, el Papa Francisco siempre abogó por la paz, siempre hizo un gran llamado y creo que estuvo muy claro, especialmente cuando empezó la guerra en Siria, cuando millones de sirios buscaron refugio, especialmente en Europa, y muchas puertas, bueno, en algún momento, en un principio se abrieron las puertas, especialmente cuando vimos esa gran migración en el 2015, especialmente hacia Alemania y a otras partes de Europa, pero luego cuando las puertas empezaron a cerrar, no acordemos que el Papa recibió familias sirias en el Vaticano y siempre abogó por la necesidad de tener las puertas abiertas y recibir y apoyar a estas personas que estaban afectadas por la guerra. Y esto mismo sucedió cuando esta guerra, luego, dentro de este gran contexto de la guerra en Siria, luego surge el Estado Islámico que va tomando control no solamente en Siria, sino como hablaba anteriormente, ese 30% del territorio iraquí. También siempre mostró su solidaridad con la gente, no solamente con los cristianos que eran atacados por este grupo terrorista islámico, sino por otras comunidades, por ejemplo, las yazidíes. Recordemos que esta pequeña secta relacionada con el Islam, sus mujeres fueron secuestradas y fueron tomadas como esclavas, y también a ellas se refirió en varias ocasiones el Papa Francisco, que siempre pidió por la paz en la región y orar por ellos, no solamente por los cristianos. Es un punto muy importante. En Irak hoy en día quedan no más 50.000 y posible menos de esta comunidad que lo recibieron con gran clamor cuando estuvo en ese marzo del 2021, especialmente en un gran encuentro que tuvieron en la población de Erbil, en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak. Muchas de esas poblaciones de mayoría cristianas que fueron tomadas por el Estado Islámico están en las cercanías de Erbil. Allí emigraron miles y miles de personas, otros tantos miles de ellos
buscaron refugio en Europa, pero también cuando estuvo en Bagdad, una ciudad que todavía estaba bajo grandes medidas de seguridad en su momento cuando estuvo el pontífice. Ahí no hizo un gran encuentro masivo, pero sí visitó diferentes iglesias de diferentes comunidades cristianas mostrando su apoyo, algo que fue muy apreciado, como repetía anteriormente, no solamente por los cristianos, sino por toda la comunidad iraquí y de Oriente Medio. En Catalina.